Muy buenos días, licenciada. Muy buenos días, compañeros. El día de hoy nosotros hablaremos sobre el edema cerebral. Mi nombre es Janina Luz Brañas Flores, estudiante de la carrera Fisioterapia y Kinesiología de la Universidad Técnica Privada Cosmos. En esta oportunidad abordaremos qué es la fisiopatología del edema cerebral, pero antes nosotros definiremos qué es un edema. Nosotros diremos de que un edema es la acumulación de líquido en el espacio intersticial o en el intersticio, pero ahora nosotros seguro que nos estamos preguntando ¿qué es el intersticio? El intersticio anteriormente se creía de que era el espacio que existía entre las distintas células del cuerpo, ya que se consideraba de que entre una célula y otra existía un espacio y que las mismas no estaban íntimamente unidas. Este espacio era denominado el intersticio, pero en la actualidad nosotros decimos de que el intersticio es un órgano que se encuentra debajo de la piel, es decir, de que se encuentra entre la piel y, por ejemplo, la fibra de un músculo, se encontrará el intersticio. Este espacio será el mismo que a su vez cumple la función de amortiguar gracias al líquido intersticial, el cual es definido como un líquido que envuelve el tejido celular, aportando un medio para la entrega de material, así como también para la eliminación de los desechos. Y este líquido intersticial es sumamente importante. ¿Por qué? Porque se encarga de la entrega de las proteínas y también de los desechos de las células. Ahora veremos cuáles son los tipos de edema. Tenemos el edema localizado y el edema generalizado. Propiamente el nombre de los mismos nos dice qué tipo de edema nos referimos. El localizado es aquel que se encuentra exactamente en los miembros, ya sea en los pies o en las manos. Este tipo de edema se puede deber a una causa traumática, a las alergias, a las quemaduras y a las obstrucciones. Mientras que el edema generalizado propiamente se puede dar en todo el cuerpo y este puede ser también denominado con el nombre anasarca y este se puede deber a el síndrome nefrótico o la insuficiencia cardíaca. Después de haber hablado sobre qué es el edema y los tipos, ahora nosotros nos centraremos en el edema cerebral, la hipertensión endocrinal y el síndrome de herniación. Son parte de un mismo proceso, pero están causados por distintas etiologías. Dependiendo de cada etiología, nosotros tendremos el tratamiento e intervenciones específicas. La presión dentro del cráneo puede darse debido a la presencia de una lesión global o de un edema difuso, el cual puede clasificarse en tres grupos: fasogénicos, citotóxicos o hidrostáticos. Esto se lo verá más adelante. Entonces, nosotros también diremos de que una lesión focal será por un problema de elevación del cráneo. Hay algunos casos específicos donde podría haber herniación sin que necesariamente haya una elevación difusa del cráneo. Y esto puede ser muchas veces por lesiones o inflamaciones de la región medial de los lóbulos temporales, donde por proximidad con el cráneo fácilmente tendrá herniación sin que necesariamente se dé una elevación del cráneo. El edema cerebral, nosotros lo diremos de que es el término médico que se
refiere a la acumulación de líquido, ya sea intra o extracelulares del cerebro. Por ejemplo, por un proceso en el cual las neuronas cerebrales aumentan su tamaño debido al aumento del plasma intracraneal, pudiendo llegar así a la lisis celular. Las principales causas de los edemas serán la hiponatremia, la isquemia. Esto va a ser también producido por los accidentes cerebrocardiovasculares, los traumatismos también, que nos pueden producir por algunas rupturas de algunos vasos sanguíneos o de todos, y también se puede producir por la hipoxia de altitud, que en este caso será denominada el edema cerebral de altitud. En esta oportunidad recordaremos los tipos de edema. Como primer edema tendremos el vasogénico, como segundo tendremos el citotóxico y por último tendremos el intersticial. El edema vasogénico será el edema secundario del edema producto de la ruptura entre las uniones de las células del endotelio que forman la barrera hematoencefálica. Esto permitirá la salida de proteínas y líquido plasmático al tejido cerebral. Una vez que los constituyentes del plasma crucen esa barrera, podremos decir de que el edema se esparcirá generalmente de manera rápida, y esto se puede dar por las características de la respuesta del cerebro ante un trauma. Eso puede ser por tumores o procesos infecciosos. El edema citotóxico. El edema citotóxico se verá de que esta barrera permanecerá indemne y se caracterizará por la alteración del metabolismo celular como resultado al funcionamiento de la bomba sodio-potasio. Entonces, esto nos llevará a la retención de agua y de sodio, en los que los astrocitos de la sustancia gris y blanca se hincharán. Dicho edema se podrá ver en casos de intoxicación por fármacos y también por distintos medicamentos específicos. El edema intersticial. Este edema ocurrirá por la transudación del líquido a través del sistema ventricular de eliminación de este. Entonces, nosotros veremos de que el líquido cefalorraquídeo y que la barrera hematoencefálica regularán el movimiento de líquidos por las uniones pequeñas de las células. Entonces, nosotros también podremos decir de que a diferencia del edema vasogénico, este no contiene proteínas en el líquido. Este puede ser también característico de la hidrocefalia. ¿Cómo se diagnostica un edema cerebral? El diagnóstico del edema cerebral se sustentará en los conocimientos y se confirma mediante estudios paraclínicos. La mayor parte de los procesos neurológicos que condicionan esta lesión celular y cerebral podremos ver de que se inician con un edema cerebral focal. ¿Cómo se puede ver el edema cerebral en una tomografía? Nosotros podemos decir de que el edema es el resultado del incremento de contenido de agua, sobre todo en la sustancia blanca. Entonces, nosotros en TC podremos ver de que el cerebro tiene el edema, se puede presentar hiperdenso, con una diferenciación entre la sustancia gris y blanca. Entonces, nosotros podemos ver de que se producirá el borramiento del patrón de surcos en el cerebro y convulsiones. ¿Por qué se presenta un edema? El edema se producirá cuando se escapa el líquido y de los vasos sanguíneos del cuerpo y de las partes capilares. Entonces, nosotros podemos ver de que esto puede producir una hinchazón. En el caso del cerebro, nosotros veremos de que debido a la cavidad en la que se encuentra, es decir, el cráneo, nosotros y el cerebro no se podrá expandir,
Por eso se presentará el edema cerebral. ¿Qué se siente cuando se inflama el cerebro? Las infecciones en el cerebro y en la médula espinal puede causar muchas cosas, como por ejemplo una gran gama de síntomas. Entonces nosotros podemos tener fiebre, dolor de cabeza o cefalea, también así causando accidentes cerebrovasculares y hasta la muerte. ¿Cuáles son las consecuencias del edema cerebral? Además de los síntomas, se podrá decir de que se puede conllevar a los decesos del paciente y hasta la aparición de discapacidades físicas, psíquicas y sensoriales. Entonces, eso podrá ser de manera temporal o de manera permanente. ¿Cuánto tiempo se tarda en desinflamar el cerebro? La mayor parte de la respuesta inflamatoria será entre las 48 y las 72 horas, así alcanzando su punto máximo. Los médicos, por lo tanto, normalmente mantienen frío el cuerpo entre 3 y 5 días. ¿Qué medicamento es bueno para desinflamar el cerebro? Los analgésicos comunes muchas veces son la mejor opción. Entonces estos pueden ser como la aspirina e el ibuprofeno. Entonces, nosotros podemos ver de que en los medicamentos con receta se incluirá el naproxeno, la indometacina y el ketorolac. Esto quiere decir de que el tratamiento siempre abordará la administración de diuréticos y también de corticosteroides. Después de haber visto las causas, los tratamientos, podemos decir de que la mayor prevención es evitar los golpes muy bruscos y fuertes en cualquier parte del cuerpo, sobre todo en el cerebro, ya que esta parte por el cráneo no se puede expandir. Muchas gracias. A continuación veremos un ejemplo de una tomografía de edema cerebral. El ejemplo que podemos ver a continuación es de una tomografía de un paciente que sufrió un golpe en el cráneo debido a una embolia. El paciente estuvo varias horas sin ser auxiliado, el cual, a medida que iba creciendo la inflamación, no tenía hacia dónde expandirse más y más a comparación de cualquier otra extremidad o parte del cuerpo. Podemos diferenciar que de la parte A a la parte D, la inflamación va creciendo y así el cerebro poco a poco se va comprimiendo más, causando así distintos problemas, tanto en el habla como en los demás funcionamientos.